a cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. El tema que vamos a tratar en esta mañana es sobre el casarse, el matrimonio, que hoy en día la gente la tiene, está confundido, unos están confundidos y otros piensan que irse ante el registro civil piensan que se van a casar con Dios. Pero vamos a ver que la Biblia nos enseña en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, dedicación de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando al Espíritu, engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de los alimentos que Dios creó, pero que con acción de gracia, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo que van a venir un espíritu de apostasía o un espíritu de demonio que primeramente van a prohibir casarse. Mi pregunta es, que yo siempre hago, ¿quién es el que une o quién es el que casa? Porque la palabra casar significa unirse o ligarse, o casado, o el hombre que se casa con su esposa. Pero la gente hoy en día piensa que el matrimonio o el casamiento piensa que irse primeramente al registro civil. El registro civil, ahí solamente lo que hay es un hombre, un abogado, que no está puesto por Dios, está puesto por los hombres. ¿Y por qué la gente dice que el matrimonio que Dios acepta es el irse ante la ley del hombre? Pero ante la ley del hombre, Dios no justifica a nadie. ¿Por qué? Porque el que casa se llama Dios y el que une se llama Dios. Ahora, en Timoteo 4:3 dice, porque prohibirán casarse y mandar obtenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, el que conoce la verdad sabe a quién manda, o a dónde lo manda a casarse, o a dónde lo manda a unirse. El matrimonio que Dios primeramente aceptó y quiere que todo el mundo lo haga es primeramente de que el hombre y la mujer se unan primeramente a Dios o se casen directamente con Dios ellos. ¿Cómo es que están unidos la pareja y esposo ante Dios? Es cuando ellos aman o ellos tienen un temor a Dios y hay respeto entre ellos. No hay en su casa odio, ni venganza, ni siquiera maltrato físico ni verbal. Ahora, en los hombres hoy en día, muchos conocedores de la palabra, primeramente cuando la persona viene a Cristo, para participar de la palabra de Dios o para participar de cualquier cosa en el altar de Dios, primeramente el líder que está ahí, lo que primeramente nos manda a casarse al registro civil y luego se bautiza para que recién ellos puedan por lo menos expedir un culto. Pero eso nos enseña la Biblia. Eso lo ha puesto en el hombre. Esas son doctrinas del hombre. Cristo en ninguna parte dijo eso. Que para poder participar de la palabra o para poder anunciar de la palabra hay que ir al registro civil. Lo que primero tiene que hacer la pareja o el que cree en Cristo tiene que unirse o casarse con Cristo, unirse a Cristo y obedecer sus mandamientos para que Dios pueda obrar en las vidas de los que buscan de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se prohíben hoy en día casarse? Porque primeramente el ministro lo manda usted ante la ley, ante el registro. Y le prohíben a usted se una con Dios. ¿Por qué? Porque lo que para ellos primeramente es que usted se vaya ante la ley. Ahora, yo no es que estoy en contra de la ley terrenal, no es que estoy en contra del registro civil, no es que estoy en contra de las leyes terrenales, sino que tenemos que entender nosotros los cristianos, que primeramente Dios nos une, o Dios une cuando ambos buscan con temor a Dios, y cuando ya están todos unidos con temor a Dios, entonces ustedes allí pueden irse al registro civil, porque ese papel o esa carta de donde consta que se han casado, eso no salva a nadie. Eso es un papel
ante la ley, que lo va a justificar ante la ley, que usted es casado, pero para con Dios, ese papel no justifica a nadie. El que lo justifica a usted, o el que le justifica a mí, es cuando yo obedezco sus mandamientos y obedezco su palabra. Eso es lo que justifica a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer o qué debe hacer un cristiano evangélico para que Dios se agrade de ese matrimonio? Es que los dos tienen que estar en temor a Dios, que no haya insultos ni griteríos, ni que ni se maltraten física ni verbalmente. Entonces, cuando la pareja está unida con Dios, no hay guerra, no hay pleito, hay amor, hay paz, hay confraternidad. Entonces, yo conozco tantos hogares evangélicos que son casados, sin embargo, se dicen de la A hasta la Z. Eso no es casado por Dios, y aparentemente van al culto, cantan, si es dirigido un culto lo dirigen. Eso no es, eso sí está ante Dios, está invalidando el mandamiento. Porque pararse ante la presencia de Dios, no hay que estar en pecado, ni airado, ni hay que estar con venganza ante nadie, sino que hay que pararse ante Dios primeramente, orar y estar purito ante Dios. Porque Dios odia y aborrece cuando de la boca de alguien salgan palabras obscenas y mucho más para glorificar su nombre. Primero, prohibirán casarse y a mandarse a obtenerse el alimento que Dios creó. Es decir, prohíben casarse a cristianos. Primero lo mandan al registro y luego, para que esté bien ante la ley, piensan que el registro civil une a las personas. El registro civil no casa a nadie, no une a nadie. ¿Por qué? Porque en Mateo 19:6, vamos a ver quién es que une. La palabra casar significa unir o matrimonio. Ahora, 19:6 dice, así que ya no son más dos, sino uno. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahora, ¿quién es el que une o quién es el que casa? No es el hombre, se llama Dios. Ahora, ¿cómo Dios une a la persona? Entonces la gente dice, no, pues Dios no va a bajar nunca de allá del cielo a hacer el matrimonio. No, cuando habla que Dios los une, cuando toda la pareja están con temor a Dios. Que ninguno de los dos haya una discrepancia o que ninguno de los dos haya una adulteración aparte de su hogar. Ahora, pero la gente piensa, o la mayoría de evangélicos piensan, que el matrimonio que Dios acepta es unirse ante la ley. No. Primero, el primer matrimonio que Dios quiere de la pareja cristiana es que se unan los dos con temor a Dios. Que tienen que andar los dos irreprensibles delante de la presencia de Dios. Y luego de ahí es que recién usted tiene que irse ante la ley terrenal. No para justificarse ante Dios, sino es para andar bien ante la ley terrenal. Entonces la gente hoy día confunde, el cristiano evangélico confunde estas dos cosas. Que para estar bien con Dios hay que irse al registro civil. No. Eso no es así. Entonces hoy día la mayoría prohíben casarse a los hermanos. Lo mandan primeramente al registro, donde lo casan hombres. Pero aquí dice la Biblia, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es decir, ¿quién es el que une? En el registro, ¿quién está? Ahí no está Dios. Nunca está Dios. Ni Dios, ninguna parte estableció las leyes, en este caso, para que el que no se case ante Dios, nunca Dios estableció un registro civil para que esté bien ante Dios. No. Eso es para que esté bien ante la ley terrenal. Es como un respaldo para uno de que uno está casado ante la ley terrenal. Y para uno tener un respaldo ante Dios, de que está unido ante Dios, tiene que ser de andar obedeciendo los mandamientos de Dios y que se trate la pareja como debe de ser. No es como usted quiera, no es como yo quiero, sino es como manda la palabra. Entonces, por eso hoy en día la gente confunde, que la gente piensa que Dios casa ante la ley terrenal, ante la ley Dios no casa a nadie. La ley que casa se llama es la palabra, la ley de la palabra es los mandamientos. El que obedece los mandamientos de Dios, entonces él está unido hacia Dios, está casado ante Dios. Por eso que la Biblia nos enseña en 1 Corintios, capítulo 7, para que veamos, capítulo 7, verso 10, 7-10. Miren lo que dice, para que vean que la palabra casado significa unido, y unido es lo que Dios une. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, eso manda pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo. No mando yo, sino el Señor.
sea que a los que están unidos en matrimonio, o sea que la palabra unido significa matrimonio. A los que están unidos en matrimonio, pero a los que están unidos en matrimonio, mando en matrimonio, no yo, sino el Señor, que las mujeres no se separen de su marido. Entonces, aquí el que une o el que casa no es el hombre, sino Dios. Y Pablo mismo lo confirma aquí en 1 Corintios, capítulo 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, que nunca se separe, que estén los dos unidos hasta que la muerte los separe. Luego dice en el 11, y si se separa, quédese sin casarse. Dice, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, aquí el que une, Pablo dice, o el que casa, no es ni el pastor, no es ni un hermano, no es ningún peor cura. Aquí el que une o el que casa ante Dios a la pareja se llama Dios. ¿Cómo es que usted conoce una pareja que está casada o unida ante Dios o casados ante Dios? Es cuando hay primeramente firmeza, obediencia ante Dios primeramente de su palabra, trato, temor y que se respeten mutuamente. El respeto no solamente, muchos piensan que respetarse, no. El respetarse es que no tenga, por otro lado, de andar fornicando. Ahora, la palabra fornicar o mancillar, la gente la tiene muy mala comprendida. La gente piensa que la palabra mancillar, es que mancillar, el que está mancillando es el que no está casado en el registro civil. Qué cosa tan grande y error tan grande que la gente hoy en día lo ha puesto y se lo dicen a la iglesia, que el que no está casado ante el registro civil está mancillando, está en pecado. Y eso no es así. Porque la palabra mancillar significa adulterar o fornicar. ¿Y qué es la palabra fornicar? La palabra fornicar es que teniendo su esposa va y tiene relación con otra mujer. Eso se llama fornicar. Eso se llama mancillar. Pero si ellos están unidos ante la presencia de Dios y ellos viven, ellos no están en pecado, ni mucho menos están mancillando. Y la gente piensa, o los hermanos piensan, que porque el hermano no se va a casar al registro, está en pecado. O sea que si ellos están así, quiere decir que para ellos no hay cielo. O sea que la palabra de Dios es menos que el registro civil. Porque el que justifica se llama la palabra. El que justifica no es el registro. Entonces no confunda a la gente hoy en día, y la mayoría son predicadores, echándole maldición al pueblo, que porque no se han ido al registro civil están en pecado. ¿Y qué hacen ese poco de pecadores en la congregación? ¿Qué hacen ahí escuchando la palabra? Si el apóstol Pablo dice, ya ha sido justificado por la palabra que hemos hablado, ya ha sido justificado. Si yo recibo la palabra, soy justificado. Si mi esposa recibe la palabra, es justificado. Y si ella obedece la palabra de Dios, yo obedezco la palabra de Dios con el temor a Dios. Y si damos el temor a Dios, estamos casados ante Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer? El que tiene que hacer el líder es ver la pareja cómo se tratan. Y si se tratan pésimamente, no los puede casar o no le puede hacer la ceremonia. Porque si usted hace la ceremonia, esas personas que se están odiando, que se pelean, que son hermanos, usted cae en pecado. Porque primeramente para que Dios haga o para que premie un matrimonio tiene que la pareja estar en paz en el hogar, tiene que estar en amor en el hogar, tiene que estar obedeciendo a la palabra de Dios para que ese matrimonio lo acepte Dios. Pero si hay guerra, hay pelea, y así dicen que los casa es el registro civil, qué cosa tan insensata que los hombres hoy y supuestamente predicadores de todos los lugares, con cartones y famosos terrenalmente, no ante Dios. Porque para predicar hay que tener conocimiento y temor de la palabra. No puede estar haciéndole maldición a un pueblo que ya Cristo lo ha limpiado. No puede estar haciéndole que están en maldición o en pecado cuando ya Cristo, la palabra, que ha justificado a las personas. Y miren lo que dice aquí, para que vea en 1 Corintios, capítulo 6-9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Cuál es un fornicario? Es uno que aparte de su esposa tiene relación con otra mujer, se llama fornicar.
ni los idólatras. La idolatría también es un pecado y esa es una fornicación y es un adulterio. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que si uno recibe a Cristo, si uno recibe al Espíritu Santo, si sea borracho, o sea que la borrachera es una fornicación ante Dios. La idolatría es una fornicación ante Dios. Ahora, ¿cómo hoy en día el hermano fornica ante Dios? No es, tiene a su esposa y porque no se ha casado en el registro civil, porque tiene a su esposa, vive con ella, es fiel a ella, y porque no se ha casado en el registro civil es una fornicaria. No, ahí no es la fornicación. La fornicación no es ahí. Porque aquí dice que la fornicación es una idolatría. ¿Qué es idolatría? Es decir, si el hermano cristiano hoy en día dice que tiene a Cristo, sale del culto y se viene a pegarse a la hermana, a ver novelas, ahí se está fornicando, ahí está mancillando. Porque ya no está haciendo valer la doctrina de Cristo, la enseñanza, por salir a ver, a deleitarse los ojos en la televisión. O sea que la palabra idolatría significa pecado. ¿Qué es lo que es pecado? El fútbol es una idolatría. Hay hermanos evangélicos que les encanta el fútbol, son tan pegaditos, y eso es un pecado mortal. Eso es idolatría. Eso tiene que el pastor prohibir al hermano que no esté en fornicación ni en pecado. Porque Dios, dice la Biblia, que Dios al que lo llama y lo justifica por su palabra, ya no puede estar fornicando con ninguna otra cosa. O sea que si el hombre tiene a su esposa, y porque no va al registro civil que está mancillando en el pecado, no, eso no es así. Prohíben casar a los hermanos porque lo mandan primeramente al registro. Y no es allá. Para Dios justificar o para Dios unir, miren lo que dice 1 Corintios 1:10. ¿Quién es el que une? ¿Quién es el que casa? La palabra casado, unido significa matrimonio. Matrimonio, casamiento. Ahora, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos o casados ante quién, en una misma mente y en un mismo perecer, casados en una misma mente. Es decir, la palabra tácita es unida ante Cristo. Lo que Dios manda o lo que Dios dice en su palabra hay que obedecer. ¿Por qué Pablo le dijo que tenían que estar unidos los hermanos en Corinto? Porque cada quien decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Es decir, cuando hay división en la congregación, diciendo yo creo en el de allá, yo creo en el de acá, usted está en fornicación, está mancillando, porque la palabra de Dios es una solita. La palabra que Cristo habló, la obediencia que Cristo habló, es solamente una sola obediencia hacia Él. Si usted la quiere poner a su forma, ahí está la fornicación. La fornicación que existe hoy en día más es en que no hay temor y no hay una buena enseñanza de la palabra. Cada quien hace lo que quiere. Pues así dice que estén unidos. Dice, unidos en una misma mente. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Dónde está la mente de Cristo? La mente de Cristo, aquí está, miren lo que dice. En 1 Corintios 2:16. Porque Cristo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie le puede instruir a Él. Él nos instruye a nosotros. Pero ¿por dónde nos instruye? Vamos a ver. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Dónde está la esencia de Dios? ¿Dónde es? Es su palabra. El que nosotros obedezcamos a su palabra. Pues lo dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque él obedecía a su palabra. No obedecía a lo que él quería. Por eso le decía, hermano, únanse ante Cristo. Por eso dijo Pablo, no mando Dios, sino el Señor. Que la casada esté unida a su esposo y que lo respete. Hoy en día la mujer quiere mandar más que el hombre. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña clarito que la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, no sujeta a otro. ¿A cuál otro?
Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Es decir, cuando la mujer se separa de su marido y tiene relación con otro hombre, entonces, y todos dos han dado el temor a Dios, ahí sí, si la que fue y tuvo relación con otro la fornicó, pero si él no tiene, no ha fornicado, ni tiene pecado. Él se mantiene puro ante Dios y no tiene relación con otro, y él y ella viene otra vez la recoge. Y él ya fue ella a fornicar, y él viene a recoger, entonces ahí los dos fornican. Y ella se fue a su esposo, que estaban los dos con temor a Dios, se fue con otro, fornicó él, que la recibió, y ella. Eso habla de la fornicación y la mancilla. Eso lo habla el apóstol Pablo en Hebreo. Eso lo habla en Hebreos capítulo 13. La gente aquí confunde este enseñanza y le mandan a los hermanos a decir que ya están en pecado, están mancillando. Cuando en ninguna parte el hermano que está bien con Dios, obedeciendo a Dios, lo que tiene que ser el hermano solamente ir a tener su carta de hace matrimonio, que se casó nada más, pero no puede interpretar el pecado. Si el hermano, aquí te casaron en el registro civil, y aquí vaya el culto, pero él no ame a Dios, no obedezca los mandamientos de Dios, ahí está el pecado. Pero si el hermano está obedeciendo a los mandamientos de Dios y todavía no ha ido al registro civil, no está en pecado. ¿Para qué es este papelito? Es para justificar ante la ley. Porque el que justifica ante Dios o ante la ley de Dios es usted con temor a su palabra. Y no es el papel, no es el registro. El registro no justifica a nadie, así que no confunda a la gente. Hoy en día, predicadores mentirosos, diciéndole a los hermanos que están en pecado, diciéndole a los hermanos que están fornicando, que están mancillando, porque no han ido al registro civil. No se confunda. Predica la palabra como está escrita. El que casa o el que une no es el hombre, es Cristo, ni el pastor aquí en la tierra casa. El que nos casa directamente a las dos es Dios. Y cuando ya la pareja está unida en amor a Dios, tiene que el ministro conocer por el Espíritu que ya están unidos en matrimonio con Dios y hacerle la ceremonia. No puede usted, si usted le dice, hermano, no, para usted estar aquí ante Dios tiene que ganar el registro civil, usted está prohibiendo el matrimonio de Dios, porque está poniendo lo primero al registro civil y la Biblia dice que primero es Dios. El que une a la pareja se llama Dios, no es el hombre. Miren lo que dice aquí la mantilla, que la gente lo dice al hermano, que porque no se dio el registro civil dice que tiene mantilla. Y miren como dice aquí. Dice, honroso sea el matrimonio honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Ahora, mi punto y coma, honroso sea en todo el matrimonio. Honroso es cuando es honroso ante Dios, cuando no hay mancilla, cuando no hay adulterio, cuando no hay fornicación. Sí, dice, es honroso. Y la palabra honra significa engrandecer o exaltar el nombre de Dios. Dice que es honroso ante Dios cuando el hecho o el matrimonio está sin mancilla. Cuando los hermanos caminan a la voluntad de la palabra, sin tutubiar, sin negarse, y andan con temor a Dios. Ahora, el hecho sin mancilla, aquí entra la gente. Dice, porque a los fornicarios, la palabra fornicar significa adulterar. Y aquí no lo habla la palabra. Porque a los fornicarios, no habla de uno, habla de muchos los que están fornicando. Fornicarios, no está hablando a los que no se han ido al registro civil. A los que están hablando fornicarios, es a los que tienen relación, después se ponen de relación con otra, y otra, y dicen altísima María. Eso se llama fornicario. A esos fornicarios, dice la palabra, dice clarito, dice, y a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, cuando alguien fornica y cuando adultera, la palabra mancillar significa fornicar. Mancillar significa fornicar o adulterar. Y esos adúlteros Dios los va a juzgar. Porque usted tiene que enseñarle a la pareja que se unan cada día más ante Dios. Si se maltrata, tienen que comenzar a temer a Dios y a no maltratar. A que estén en temor a Dios. Aunque no haya odio entre la pareja, que no haya división entre la pareja, que no haya división entre el temor a Dios. No puede usted seguir otra doctrina, sino la doctrina de Cristo. ¿Qué enseñó Cristo? En ninguna de las partes de la Biblia Jesús le dijo a Pedro, para que tú prediques mi palabra, tienes que decir, porque en Israel no había registro civil, había ley religiosa.
Y cuando vino Cristo, tampoco Jesucristo no lo mandó a Pedro, ándate ante los rabinos, ándate de Tera para que te casen y puedes venir a predicar. Si el que lo casó ya a Pedro se llama la misma palabra, y el Espíritu Santo que entró en Pedro y comenzó Pedro a hacer la voluntad, aunque Pedro negó no sé cuántas veces, juró que no lo conocía, pero después tuvo que Pedro llorar amargamente, arrepentirse y convertirse para que Pedro vaya y anuncie su palabra, porque Pedro todavía no estaba completamente unido ante Cristo. Por eso que él lo negó, no sé cuántas veces, pero él recapacitó y se arrepintió y dijo, Señor, perdóname, porque te he fallado. Entonces otra vez Pedro volvió a anunciar su palabra, pero el maestro en ninguna parte de la Biblia le dijo a Pedro, pero si tú te casas, puedes predicar. Si tú te bautizas, si tú te casas, y no te puedes bautizar nunca en las partes de fuego. Ese es otro tema, que la gente piensa que para usted bautizarse primero tiene que irse a casarse. ¿Quién ha dicho esa mentira? Y le voy a leer un versículo de la Biblia. No estamos en el tema de ahí, pero vamos a salir un poquito del tema. Estamos en el tema del matrimonio. Mateo 28, este tema también es algo que cuando yo busqué de Dios, mandaron a casarme primero y yo me casé, pero cuando comencé a investigar la palabra, yo pensaba que primero era el casamiento y luego el bautismo. Y no manda la Biblia a nadie a casarse para bautizarse, ni para ninguna otra cosa. Y es lo que dice 28 y 19. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones. Debería primero decir casándolos, dicho, por todas las naciones, luego dice bautizándolos, no dice cásenlos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día los pastores mandan primeramente al hermano que se vaya, no son todos, ellos que lo mandan a casarse para recién bautizarlo. Es el que cree. En el instante creyó, como el eunuco, que el eunuco en el instante, Felipe le dijo que tiene que bautizar, que ya va bautizado. En el momento, ahí se demoró 2 o 3 días, muchos tal vez 2 o 3 horas, muchos. Porque el eunuco leía y cuando el Espíritu lo lleva a Felipe allá en el eunuco, y le dije a Felipe, ¿le entiende lo que lee? Y como poder tener una idea de que me lo explique, me enseñe. Bueno, de lo que está hablando, del que explica la Escritura aquí, ¿de quién es el que habla? ¿De quién es? Es de Jesucristo, del que profetizó David, de Jesucristo. Él. ¿Y cómo y qué debo hacer para bautizar? Dice que en el momento llegaron a ciertas aguas y el eunuco le dice a Pedro, ¿qué impide que yo sea bautizado? Claro que el eunuco no debería casarse porque el eunuco es una persona que no tiene deseo de nada. Entonces el eunuco, ¿qué impide que sea bautizado? Y en el instante lo bautizó Pedro. Y en el instante. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Él dijo, sí, y lo bautizó. Ahora, este mismo tema, hoy día los hermanos le ponen que si no se casa, no puede predicar y no puede hacer nada en la congregación. ¿Qué hace el hermano allí? Y preguntan, ¿ya no han recibido a Cristo? ¿Ya no han sido justificados por la palabra? Tiene que el hermano seguir manteniéndose en la fe en Cristo. Si los dos reciben a Cristo, tienen que los dos mantenerse en esa fe. Ya entre la pareja no debe haber insultos, ni gritos, ni maltratos, ni verbalmente, ni físicamente. Tiene que haber una unión hacia Dios y ante ellos. Entonces, ahí es el matrimonio que Dios acepta. Y cuando ese matrimonio tiene que ya el pastor no casarlo, no tiene que hacer la ceremonia de los hermanos, que ellos están delante de Dios, están cumpliendo los mandamientos de Dios. Pero hoy en día no es así. Gente en garganta diciéndole a los hermanos que están en pecado porque no se han ido al registro civil. Usted está saliendo en un anatema y usted es el primer fornicario. Porque la fornicación consiste en que yo no crea en la palabra. La fornicación existe en que yo me aleje de la voluntad de Dios. Pero si yo creo en su palabra, obedezco a su palabra, ando con temor a su palabra, mi esposa también anda con temor a su palabra, y yo, un ministro acá adelante le diga que está en pecado porque no es el registro civil, pues, que es ciego ante la verdad está. Porque aquí no une el hombre, aquí no casa el hombre, el que casa se llama Dios. Porque en Israel no había registro civil, en Israel había ley religiosa.
los que casaban mismo, el que casaban, eran los sacerdotes, o en el tiempo pasado lo casaban el padre y la madre, era que casaban a sus hijos, los casaban, eran los padres. No era que iban ante una ley de registro civil, porque en Israel no había ley religiosa. Ahora aquí sí hay. Muchos me dicen, no, que aquí sí hay. Pero ¿para qué vale ese registro civil? Como una vez me dijo, no, es que mi familia va a caer amparada. Para eso no vale el papel. No es para justificarse con Dios. Entonces, ¿por qué confundes? Que si no, ¿qué casas por papel, por ese papelito? Estás mal con Dios, estás en pecado. ¿Por qué? Ese papel de aquí no justifica a nadie. Aquí lo que está es una firma de un hombre y esta persona está casado con tal persona y los testigos y todo, nada más. Ante Dios está justificado por ese papel. ¿Sabe quién lo justifica ante Dios? Es que usted ame y respete a su esposo y que se traten los dos como esposos. Y no con la pelea, no con el odio de la venganza. Eso Dios ama. No es que porque si no te va a registro civil estás en pecado. Eso es una mentira. Eso no es. Eso no mandó ayer el Señor. Únanse todos a Cristo y están casados. Porque la unión hacia Cristo va a que todos estemos sujetos a su palabra. Y si usted tiene esa esposa, ya está casado con Cristo, vaya al registro. Pero no ponga la fe en ese papel, porque ese papel no lo va a salvar, ni lo va a justificar ante Dios, nada. Ese papel solamente es una constancia ante la ley terrenal de que usted está casado. Nada más, para eso vale. Pero para justificarlo con Dios no vale para nada. Así que entiendan, lea la palabra bien y entiendan que Dios nos mandó, ni Cristo mandó diciendo que si no se van a registro civil es el pecado. Si me muestran un versículo donde dice la palabra que Cristo, el que no se casa en registro civil de pecado, eso no está. Ahora la palabra fornicario, tiene que usted entender qué significa un fornicario, qué significa mancillar. No se confunda, investigue bien y vea el significado de la palabra y en qué consiste ese pecado, en qué consiste. Pocos hermanos que están en la ley casados, de la ley religiosa, casados, y todos los días están fornicando. ¿Por qué? Enaretadas, pintadas, empantalonadas. Los hombres, pegados en el fútbol, viendo fútbol, pegaditos en el chat, no para mandar un mensaje, sino para ver morbosidad. A eso sí están buenos. Y dicen que están casados con Dios y ante la ley. No está casado ante la ley ni ante Dios. Porque para casarse tiene que estar con temor y respeto a su palabra. No es que usted no deba andar fornicando, no solamente, no habla en el sentido de que usted si tiene relación con otra, ese es el fornicario, ese es el adúltero, pero no está hablando de que tenga su palabra y no va a registro civil, está en fornicación. ¿Cómo es? Se hacen ese poco el pecador en la congregación, ¿qué hacen ahí? No confundamos la palabra, porque la palabra casar, Efesios capítulos 5, verso 22, Efesios 5, 22. 5:22. Es lo que dice. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Entonces, la casada que esté sujeta a su esposo, que no sea una gritona, ni que sea las hermanas en vez de llevar a visitar a su hermana, aconsejar a su hermana, más bien llegan a recoger el chisme ante la otra hermana. Cuando debe la hermana ir a aconsejar a su hermana, a molestar a su hermano, ¿qué va a mandar yo? Que eso manda la Biblia. Andan predicando y llamándose pastora, que eso la Biblia no enseña. Y eso están haciendo. Eso es una fornicación, que están haciendo cosas que no deben hacer. Ahora, fornicación. La fornicación es un pecado que Dios no le agrada. Por eso Dios quiere unidos. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, que unidos en amor. ¿A dónde está el casamiento? Es cuando está en el amor, los dos están en el amor. ¿Qué trajo el amor? Cristo. Es cuando los dos se aman ante Cristo, se respetan ante Dios y ante todas
persona, esta pareja también, el temor a Dios, no hay guerra, no hay pelea. Si se aman el temor a Dios, ahí sí, quiero ver, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, ahora la palabra unido significa matrimonio, casar, eso lo dice en 1 Corintios 7:10, dice, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, es decir, la pareja y la esposa para ayudarse mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibir su crecimiento para ir edificándose en amor, edificación, en amor. Nos habla en guerra y pleito. Colosenses capítulo 2, verso 2, para que vean, Colosenses 2, dice, para que seamos consolados, sus corazones, unidos en amor, casados, la palabra unido, significa matrimonio. O sea que el matrimonio es cuando se ama, cuando amamos a Dios, cuando respetamos, tenemos los mandamientos de Dios, en vez de estar en la televisión, de rodillas, en vez de estar en el chat, lea la palabra, en vez de estar viendo la novela, ayunen. Dice, en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, no es el diezmo, la riqueza del pleno entendimiento, la riqueza significa el conocimiento y el temor a Dios, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay un misterio entre Dios el Padre y Cristo. Este tema no lo tengo que subir. Es decir, las riquezas que Dios quiere darnos, el entendimiento de su palabra, el obedecer su palabra, y que para que seamos consolados sus corazones, unidos en amor, unidos. Y la palabra unido, si buscamos Corintios, mire, esta traducción a la palabra unido, 7:10, unidos, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mire, a los que están unidos en matrimonio, y acá Efesios lo dice clarito, lo da a entender, Colosenses, lo da a entender de una manera, los cuatro, pero para que seáis consolados sus corazones unidos en amor. O sea que el que ama a Dios ha conocido a Dios. La pareja que ama a Dios está casada con Dios. ¿Qué tiene que hacer para que tenga un papel para justificarse ante la ley? Y el registro. No es un pecado. Pero si es un pecado que usted que lo va a creer hermano, que si no se vaya del pecado. Eso sí es un pecado. El pecado consiste en que usted le haga creer que si no se va al registro, es el pecado. No, es el pecado. El pecado está cuando una pareja no se ama, no respetan a Dios, no se quiere, sus hijos están perdidos, no sacan tiempo para predicar a los hijos, no sacan tiempo para escuchar la palabra a sus hijos. Eso se llama una persona que está mancillando, porque a la familia tiene que usted meterla a la obediencia hacia Dios. Entonces, no es que está mancillando la pareja cuando están con temor a Dios. Yo conozco tantos hermanos que no tienen relación con otros y le dicen que están en pecado por fornicario. Ya han sido justificados con la palabra. Ya han sido lavados con la palabra, con Cristo. ¿Y cómo es que los pastores le dicen que no van a ritos civiles, hermano? No le enseñen eso. Porque eso no está en la Biblia, es así. No es la forma así. La Biblia está que usted lo una, que ellos se unan a Dios, que ellos sepan más de Dios, que ellos oren, ayuden, vigilen, ellos tengan temor a Dios, que se amen, que respeten la pareja. Eso. Ni verbal, ni físicamente. Eso consiste en el matrimonio con Dios. Y que la paz de Dios esté con todos vosotros.